Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Me da gusto estar nuevamente por aquí. Hoy quiero hablar de nuestras voces o como yo le llamaría nuestro juez interno. Am, Creo que no sé si a ustedes les pase, pero por diferentes momentos de repente comienzan a llegar como ciertos sentimientos que parecen ser conocidos o que reconoces que pues ya los has sentido en otros momentos de tu vida. Este tipo de sentimientos que tienen que ver con inseguridades, con miedos, con sentir que no eres suficiente, con cuestionar si vas o no vas por buen camino, si estás tomando las mejores decisiones. Y sobre todo creo que es como una vocecita interna que surge cuando uno se siente estancado. Estancado, ya sea en el mismo trabajo o simplemente haciendo las mismas cosas todos los días sin sentir que haya como gran relevancia en esas cosas que haces al respecto. Estancado quizá en la misma dinámica en una relación con alguna persona. Y cuando justo te sientes de esa forma, como si no estuvieras avanzando, como si pudieras estar haciendo las cosas mejor y simplemente no están sucediendo para ti, creo que estas vocecitas interiores o este juez interno tiene mucha más relevancia y entonces te hace como cuestionar muchas cosas y te hace probablemente sentirte inseguro o insegura contigo misma. Y justamente por eso hoy quiero hablar de esta parte, porque obviamente a mí, al igual que a ti, me ha pasado que en diferentes momentos me replanteo muchas cosas. A veces me cuesta quizá reconocer mis logros o darme cuenta de todo lo que he avanzado hasta el día de hoy. Me cuesta trabajo, pues quizás sentirme capaz de adoptar nuevos retos o de empezar desde cero, toda esa parte. El año pasado, estuve como en un proceso de mudanza de casa y entonces, pues, justo me sentí insegura porque, pues, no sabía si iba a poder como costear una nueva renta, no encontraba como muchas opciones, no sabía si iba a ser capaz, si como, pues, el trabajo que hago me iba a alcanzar para hacer esas cosas. Me generaba obviamente pues preocupación, ansiedad, a veces no podía dormir, como esta incertidumbre de no saber dónde vas a vivir, o sea, es bastante desagradable. Y en aquellos momentos quizá en los que me observo a mí misma y veo que eh, pues quizá no me siento tan productiva como en otros momentos o siento que estoy perdiendo el tiempo o que no estoy haciendo suficiente de ciertas cosas o incluso estas famosas crisis que se dan en diferentes momentos porque pues se escucha mucho de la crisis de los 40, ¿no? Pero hay varias crisis que ocurren antes de esa edad. Primero está justamente la crisis de la adolescencia, en la que justamente, o sea, estás como replanteándote quién eres, qué si es tuyo, qué es de lo que te han enseñado tus papás, qué camino quieres tomar, de qué amigos te quieres rodear, qué cosas te gustan, qué cosas te disgustan, etcétera. Y más adelante creo que justo viene esta crisis de, o sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué cosas quiero lograr? ¿Qué cosas de lo que me han enseñado quiero repetir y cuáles pues justo no quiero cargar o quiero hacer completamente diferentes? Justo después, pues, viene, pues, la elección justamente de una carrera, o de una pareja, o de si quieres repetir ciertas tradiciones como casarte o no. Todas esas cosas, y todas estas cosas que estoy mencionando, al final del día, pues, generan cierta sensación de incertidumbre, y a veces te hacen cuestionarte el quién eres, de qué eres capaz, y probablemente te hagan cuestionarte qué tan seguro o y pues es completamente normal que
o sea, que pasen esas cosas por tu cabeza. Yo no diría que estoy exactamente ahí en este momento, pero sí podría decir que algunos de esos pensamientos pues aparecen, ¿no? Como en mi mente, en diferentes situaciones. Y cuando yo hablo de un juez interno, me refiero como a esta vocecita que a veces te dice, pero ¿y si pasa esto? Pero ¿y si no puedes? Pero ¿y si fracasas? Pero ¿y si decepcionas a tus papás? Pero ¿y si no cumples como con esto que dijiste que ibas a hacer? Pero ¿y si, o sea, esa vocecita en tu interior que a veces te sabotea, que a veces pues no te ayuda mucho y te hace sentir aún más inseguro de lo que ya te sentías? Y a lo que te invito el día de hoy en este video es a que cuestiones cuánto de esa voz, cuánto de ese juez interno es una voz interiorizada de alguien más. Es decir, a veces tenemos como estos pensamientos recurrentes o automáticos que no nos damos a la tarea de cuestionar de dónde vienen, por qué pienso esto sobre mí, por qué me siento inseguro, por qué creo que no voy a ser capaz de hacer ciertas cosas. ¿Yo realmente pienso eso de mí o alguien me lo ha dicho y entonces yo he decidido comprarme esa historia y creérmela? Porque en muchas situaciones esas voces no son tuyas, a veces son las voces de tus papás, quizá ni siquiera ellos diciéndote esas cosas a ti, pero quizás sí son como pequeños fragmentos de cosas que ellos decían en voz alta o que tú observabas en ellos mientras ibas creciendo y te los apropiaste a ti mismo. Quizás sí es la voz de alguien que en algún momento te dijo, pues yo te recomiendo que escojas otra carrera porque fíjate que esto a ti te va a costar mucho trabajo, o yo no te veo en ese lugar, o no intentes eso porque es súper arriesgado, o sea, ¿qué tal que te equivocas? Te lo decimos por tu bien, no queremos que fracases, es que mira, yo te conozco y no vas a poder. Y en algún momento, o sea, esas cosas que son al final del día voces externas, quizá miedos de esas mismas personas, quizá sus mismas inseguridades queriendo ser transmitidas hacia ti, ¿cuánto de eso te has comprado hasta el día de hoy? ¿Cuánto de eso has decidido como creértelo y el día de hoy sigue resonando en tu cabeza como el adulto que eres? Y una forma de contrarrestar estos pensamientos o estas voces ay, ay, es el hecho de recordarte pues todas esas cosas que sí has logrado, que sí has hecho a pesar de estas voces, a pesar de esas creencias, a pesar de las cosas que crees que te limitan, a pesar de que ha habido cosas que has tenido que hacer mientras te estás muriendo de miedo. Recordarte justamente que quizá incluso en, no lo sé, referencias que tienes sobre ti misma o ti mismo del pasado, en la cual pues probablemente sí llegaste a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas, a hacer las cosas de una manera errónea, pues esa persona que hizo esas cosas es muy diferente a la persona que eres hoy, porque uno piensa como que todo se mantiene estático y hay momentos como de... Hay momentos en los cuales pues de repente uno piensa o de repente sientes que todo sigue exactamente igual como lo decía hace un momento, o sea, como que estás atorado o estancado haciendo lo mismo o repitiendo los mismos patrones o tomando las mismas decisiones. Pero cuando uno se pone a observar esas cosas con mucho detalle y le prestas mucha atención, te das cuenta de que no es exactamente lo mismo. Porque nada permanece estático, porque el tiempo cambia todo y podemos verlo, o sea, me viene a la cabeza ahorita viendo a mi ventana el clima, ¿no? O sea, el clima que antes conocíamos que era hasta cierto punto predecible, ya no lo es.
porque de repente estás como a finales de febrero, que todavía ni siquiera es primavera, y empiezas a vivir un calor extremo que antes aparecía hasta que entraba la primavera, y eso pues iba como incrementando de a poquito, y ya no es así. Estamos viviendo en Ciudad de México una onda de calor bastante importante que no ocurría en muchos años. Entonces, eso que es conocido, que es familiar, que son como cosas cotidianas, cambian, y tú también cambias. El tema es que cuando yo solamente observo, quizá, no sé, que me había dado la tarea de leer un libro y llevo 2 meses postergándolo, y cada que volteo a ver a donde están mis libros y sigo viendo el libro ahí que no he leído, pues digo, pues es que sigo con lo mismo y sigo postergando y sigo sin hacer y no puede ser. Y evidentemente eso me genera esta sensación de no estoy haciendo absolutamente nada, o todo lo sigo haciendo exactamente igual. Pero cuando observas quizá que sí, probablemente no has leído el libro, pero quizá te has ocupado como de ser más constante en hacer ejercicio. Quizá, pues justo, no lo sé, puedes como al igual que yo festejar que pues has cumplido un nuevo año siendo independiente, ¿no? O que pues ya duraste más tiempo del que pensabas en ese trabajo, que cuando entraste dijiste, no sé si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal, si me va a funcionar o no. Y prestar atención a esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios de cosas que has hecho diferentes, te cambian por completo la perspectiva y te regresan la confianza en ti mismo, porque además justo es como un trabajo de prestar atención a tus pensamientos, observarte en el día a día y, como te decía, cuestionar cuántos de estos pensamientos o creencias realmente son míos. ¿Cuántos de ellos aparecen en mi cabeza como de forma automática sin que yo los cuestione, sin que yo me pregunte si realmente yo pienso esas cosas, o nuevamente es la voz de alguien más que yo he interiorizado y la he hecho parte de mí? ¿Cuánto de eso que me dicen que estoy haciendo mal o que debería estar haciendo diferente realmente es algo que yo quiero hacer, o es algo que alguien más está queriendo para mí y yo ni siquiera me he preguntado si yo quiero esas cosas? Entonces tuve este pequeño momento de reflexión el día de hoy que quise compartir con ustedes, y es, pues, cuestiona esas voces que escuchas, decide a qué voces vas a escuchar, a las que te demeritan, a las que te desacreditan, a las que te generan inseguridad, a las que justo no te suman y tampoco cambian el cómo te sientes con las cosas que tienes. O si vas a escuchar a las voces de las personas que te motivan, que han creído en ti, que te dicen lo estás haciendo increíble, o a las voces que incluso te has dicho tú cuando has logrado algo que te ha costado mucho trabajo conseguir. Y pues ya, esto ha sido todo por este capítulo más del podcast de Millennials. Suscríbete, dale like, compártelo, recuerda que eso me ayuda a mí muchísimo a que esto llegue a la persona que lo necesite escuchar, y nos vemos en el próximo video.